Bueno, buenos días. Hoy vamos a comenzar continuando con la clase anterior cuando vimos el tema de cuerdas, pero con una aplicación práctica de interés tecnológico del problema de vibración de cuerdas, que es el estudio de las vibraciones de una línea de transmisión de energía eléctrica inducidas por el viento. O sea, es sabido de mecánica de fluidos que si hay un cilindro de sección circular y diámetro D, por ejemplo, ubicado dentro de un flujo que está caracterizado por una velocidad V sub 0, esta velocidad se mide a una cierta distancia del cilindro, de manera que no es perturbada por la presencia del mismo, ¿no? Bueno, entonces en ese caso se sabe que para número de Reynolds entre 100 y 10 millones se producen vórtices detrás del cilindro y esos vórtices generan un esfuerzo F0 coseno de 2pi Ft que actúa sobre el cilindro en dirección perpendicular al del flujo. Bueno, allí en el número de Reynolds, ρ es la densidad del flujo y mu es la viscosidad absoluta. A su vez, en este caso el flujo sería el aire. A su vez, dentro de este tipo de problemas hay un parámetro adimensional que caracteriza el problema, que es el número de Strújar, que es ese coeficiente, vincula ese numerito F que está dentro del argumento del coseno de la fuerza que se origina por el diámetro del cable, sería la velocidad del viento. Las investigaciones experimentales han comprobado que para las configuraciones comunes de líneas de transmisión el número de Strújar se mantiene prácticamente constante e igual a 0,22. O sea que de 0,22 allí, de acuerdo al diámetro y la velocidad, podemos sacar el valor de F y lo que tenemos que prever es la posibilidad de resonancia, que la hacemos calculando las frecuencias naturales del tramo de la línea de transmisión, de acuerdo a las expresiones que vimos la semana pasada. O sea, si ese F coincide o alcanza algún valor cercano, muy próximo a alguna de las frecuencias naturales, Fn, se tendrán oscilaciones de considerable amplitud de la línea de transmisión. O sea, el viento horizontal, la línea de transmisión se empieza a mover verticalmente, amplitudes crecientes, se lo denomina galope, el galope de la línea de transmisión. Una solución, para que eso no pase, sería redimensionarlo. O sea, cambiar el diámetro del cable o las longitudes de la cuerda, o sea, la ubicación de los postes que sostienen esos cables. Si eso no es posible, una solución clásica que aminora considerablemente las amplitudes de vibración es colocar un amortiguador de Stockbridge. Es este dibujito que está acá y se amordazan al cable. El amortiguador básicamente es un cable mecánico constituidos por cordones y a su vez los cordones por alambre, y llevan masas adosadas en los extremos del cable. Al tender a vibrar la línea de transmisión se generan oscilaciones en los dos brazos del amortiguador y la fricción generada por rozamiento entre cordones y los alambres lleva a quietud del sistema. Obviamente el amortiguador no debe ir colocado en un nodo de la línea de transmisión vibrante, ya que en ese caso sería inefectivo. Tiene que estar preferentemente en los puntos de máximo desplazamiento, pero seguramente no en un nodo. En la diapositiva siguiente, les decía, aquí está, vemos una fotografía, un dibujo en mayor escala del amortiguador de Stockbridge. Hay mucha información, si ustedes googlean la palabra Stockbridge, les va a aparecer montones de información. Bueno, continuamos. Bueno, vamos a ver el problema de vibración de membranas, también es un elemento que no tiene rigidez, tiene muchas aplicaciones mecánicas, electroacústicas, incluso en cubiertas livianas. Nosotros lo vamos a ver, y en esta instancia, para presentar el problema de vibración de un dominio de dos dimensiones, ¿no es cierto? O sea, las características globales son similares al programa de vibración de placas, pero matemáticamente, analíticamente es mucho más sencillo, y conceptualmente nos sirve lo mismo. Bueno, la membrana es, como dijimos, la extensión del problema de la cuerda a dos dimensiones. Vamos a suponer que hay un esfuerzo de tracción en el borde, hidrostática, o sea, es constante en todo el perímetro, y que le vamos a aplicar un corrimiento inicial, una perturbación inicial, y lo liberamos. Esto es lo que hacemos siempre, ¿no es cierto? O sea, si en un instante posterior analizamos como cuerpo libre un elemento que en el estado indeformado era de X de Y, ahora tendremos, proyectando las fuerzas actuando en la dirección Z, esta ecuación de equilibrio. O sea que es la extensión ya simplificada de la que habíamos visto en la cuerda. El ρ raya ahora
significa la densidad por unidad de área, es ρ por h. Entonces podemos expresarlo en la misma ecuación, dividiendo por dx de y dividiendo todo por s también, como esta ecuación. Fíjense, esta es la ecuación bidimensional de la onda, la ecuación de la onda en dos dimensiones. Es muy común verlo en problemas de propagación de ondas acústicas, electromagnéticas, incluso de conducción de calor, o también en presión de membrana, como lo vamos a ver ahora. Para solucionarlo vamos a adaptar de nuevo. Primero vamos a ver que tenemos las condiciones de borde, que en el extremo no va a tener deformación, donde está vinculada la membrana, y las condiciones iniciales eran una cierta función inicial de perturbación y velocidad nula, como siempre. Para su solución vamos a adoptar ahora sí el método de separación de variables. Vamos a tener una función W que depende de x y de y una función t que depende del tiempo. Reemplazamos en la ecuación diferencial 1 y va a quedar de esta manera. Nuevamente, t deriva como constante cuando derivamos respecto a las variables espaciales y W como constante cuando derivamos respecto del tiempo. Observen ahora que en el primer miembro las derivadas siguen siendo parciales porque W es de x y de y. En el segundo miembro la derivada de t es total porque t es solamente función del tiempo. Bueno, al igual que lo que hicimos en cuerdas, dividimos por esa solución que proponemos W por t, la ecuación diferencial última que teníamos en la página, en la diapositiva anterior, y simplificando, operando, nos queda esta expresión, algo que depende de las variables espaciales, igual algo que depende del tiempo, y de nuevo concluimos que esto tiene que ser una constante, ya sabemos por qué la ponemos negativa, con lo cual, operando, vamos a tener dos ecuaciones diferenciales. Una en las variables espaciales, que vuelve a ser una ecuación diferencial a derivadas parciales, porque depende de x y de y otra en la parte temporal, que ya es una ecuación diferencial ordinaria. La primera ecuación es la ecuación de Helmholtz, también llamada ecuación de la onda independiente del tiempo, que tiene mucha aplicación en termoelasticidad. También es muy común verla en termoelasticidad. Bueno, vamos a aplicar en lo que es espacial nuevamente separación de variables. A esa función W que es de x y de y la vamos a representar, vamos a suponer que puede ser expresada por una función x que depende de la variable x, multiplicada por otra función y mayúscula que depende de la variable y. Cuando reemplazamos en la ecuación que llamamos de Helmholtz y dividimos por x por y, o sea, hacemos el mismo procedimiento de siempre, acá lo omitimos, pero para no cansarlo, pero es lo mismo, dividimos por x por y cancelamos las y en un caso, las x en el otro. Y ahora nos queda algo que depende de x, algo que depende de y, tiene que ser una constante. Acá es más claro verlo, porque fíjense el segundo miembro, ese cociente y segunda sobre y, lo estamos sumando a una constante. ¿Se acuerdan cuando nos decían, se suman peras con peras? No sé, a ustedes les dijeron, a mí hace años, más de un montón de años, no quiero pensar cuánto, me decían. Para sumar tiene que ser homogénea. Bueno, si alfa cuadrado es una constante, y segunda sobre y es una constante. Con lo cual, x segunda sobre x es una constante y lo ponemos negativa por las razones que ya vimos, y al cuadrado porque nos conviene. Con lo cual, estas expresiones en las variables espaciales nos quedan expresadas así, dos ecuaciones diferenciales ordinarias de una sola variable. Vamos a reemplazar alfa cuadrado menos beta cuadrado por gamma cuadrado para que quede más sencillo y allí tenemos las tres ecuaciones en que hemos transformado el sistema diferencial inicial, la B, la C y la D. Una en la variable temporal y las otras en la variable espacial. Las soluciones para estas tres expresiones ya las conocemos, siempre llegamos a la misma ecuación, a coseno más b seno. Claramente en el caso del C por alfa que multiplica al tiempo en el argumento del coseno y del seno en la solución temporal, ese C por alfa es la frecuencia natural circular y es C, que era la raíz de S sobre ρ, ¿se acuerdan? Por la raíz de beta más gamma, de acuerdo a lo que hemos definido como gamma. Bueno, aquí ya tendríamos todo para hacer el planteo, pero para no hacer el planteo general, que es muy complicado y es una sumatoria, vamos a analizar un caso particular sencillo, desde el punto de vista matemático, lo más sencillo que podemos tener es una membrana rectangular. En este caso tendríamos como condiciones de borde que en x, que la función esa x, en x igual a 0, tiene que ser 0, con lo cual el a va a ser 0,
que el cero se anula, y en el eje, por ejemplo, en I igual a 0, también tiene que ser 0, con lo cual C es 0. Las otras condiciones van a ser que va a ser 0 en X igual a y en Y igual a B. Son las que están expresadas acá, con lo cual tendremos, como no puede ser 0 las constantes, por las razones que explicamos antes, que seno de beta por A y seno de gamma por B es 0. Esto, nuevamente, cada una de esas condiciones, hay infinitos valores de beta e infinitos valores de gamma que cumplen con esta condición. Son beta n por A, n pi, y gamma m por B, m pi, donde n y m valen desde 1 hasta infinito. Tomamos dos números porque no tienen que tener el valor simultáneamente el mismo. Podemos tener beta 1 con gamma 5 y viceversa. Ahora, el omega en m, que era la frecuencia natural circular, que era c por alfa, ahora vamos a tener infinitas alfa. Entonces c era raíz de c sobre rho, y ahí tenemos los alfa, que son los beta, la raíz de los beta más de los beta cuadrados más los gamma al cuadrado. Esa es la expresión general de las frecuencias naturales circulares de una membrana rectangular. Acá habría otra manera de expresarlo. Sacamos el pi fuera. Son todas maneras de expresarlo distinto. Nuevamente, fíjense que tenemos la rigidez de la membrana, depende de S, la fuerza de tracción, y eso nuevamente está en el numerador, y con su incremento incrementa la frecuencia. Y todo lo que tiene que ver con la densidad, con la masa, están en el numerador. Fíjense en la primera expresión de omega en m, A, B, ρ, todos ellos, la magnitud de ellos, si crece, contribuye a disminuir la frecuencia del problema. Bueno, como hemos considerado velocidad inicial nula, una perturbación inicial, la respuesta en la parte temporal será en cosenos. Y esta es la expresión de las soluciones particulares que obtuvimos para la membrana, las infinitas formas modales con las infinitos coeficientes de frecuencia. Habíamos dicho que teníamos una perturbación inicial, una cierta f de x, bueno, en t igual a 0, reemplazamos, sumamos todas las expresiones que tenemos y nos queda de nuevo una suma de senos en dos direcciones que nos tiene que representar una cierta deformada que hemos dado. En el dominio S entre 0 y A, y entre 0 para X, y entre 0 y B para Y. Nuevamente, es una serie doble de Fourier, las expresiones vienen dadas por análisis matemático y responden a esa expresión. Allí obtenemos los coeficientes de la sumatoria. Una vez que tenemos los coeficientes de la sumatoria, esa membrana, cualquier vibración de esa membrana, la vibración de esa membrana en cualquier punto y en cualquier tiempo va a venir dado por esa expresión. Antes de seguir analizando las membranas rectangulares, vamos a ver un caso particular, que el caso de cubiertas de estructura que se conforman con una membrana adosadas a cables que están colocados y traccionados en dos direcciones perpendiculares. Esas tracciones pueden ser distintas, puede ser que las longitudes sean distintas, entonces se hace un esfuerzo distinto, con lo cual la expresión de equilibrio dinámico ahora vendría dado así. Esto es una condición de alguna manera de ortotropía, ¿no es cierto? Como que hay rigidez distinta según dos direcciones, porque fíjense que el S era lo que daba rigidez a la membrana. Operando de la misma manera, las frecuencias en este caso tendrían esta expresión. Obviamente, si Sx es igual a Si, caemos en la expresión que habíamos tenido para el caso de la membrana con tracción hidrostática. Bueno, volvemos a la membrana rectangular. Es común presentar el parámetro de la frecuencia con esta expresión adimensional, quitando todo lo que es propio de la membrana, ¿no es cierto? La densidad, la fuerza de tracción, la dimensión. Dejamos un parámetro nada más que con lo numérico para poder tabularse. Hay tablas que tienen estos valores y a lo sumo está la relación de lados. Bueno, ese parámetro dimensional llamado omega grande nm, allí lo ven, lo vamos a tomar los valores, vamos a considerar un caso particular donde un lado de la membrana es una vez y media el otro, el ancho es una vez y media el alto, digamos, cuando lo vemos ahí en la imagen. Y ahí tenemos una tabla a la derecha y los valores y gráficos a la izquierda. La tabla está el número de modo en la primera columna, los números de n y m, los valores de ese omega grande y la relación con el omega fundamental. Ahí miren que la relación con el omega fundamental se ve clarito que las frecuencias superiores no son múltiplos exactos de la primera. Ahí hay números raros. Es por esto que
los instrumentos de percusión no suenan tan armónicamente como los de cuerda. Por eso, no sé si recuerdan, es más de mi época, el negro Rada, cuando le daba el parche con una mano, con la otra lo sujetaba para atenuar esas frecuencias superiores que le quitan armonía al sonido. Acá están los gráficos, esas líneas que ve que cruzan son las líneas nodales. Por ejemplo, si tomamos el primer modo, el 1, el que tiene una onda en un sentido y una onda en el otro, ahí estaría la expresión, es un coeficiente, porque esas expresiones son dos ondas senoidales. Siempre el primer modo no tiene líneas nodales, o sea, va todo para arriba, todo para abajo, alternativamente. En cambio, los otros nodos tienen esas líneas que son las nodales, que son las que no sufren desplazamiento durante la vibración, y por ejemplo en el modo 4, que es el que está debajo del 1 en el gráfico, la expresión general, en una sumatoria, la contribución de esta forma será un coeficiente que marcará la contribución por las ecuaciones que allí tienen tres ondas en la dirección X y una onda en la dirección Y. Bueno, un caso que suele suceder en membranas cuando son cuadradas o cuando un lado es múltiplo exacto del otro, que distintas formas modales tengan el mismo valor de frecuencia natural, puede darse numéricamente. Por ejemplo, en el caso de la membrana cuadrada, el omega 1, 2, allí lo ven, es pi por raíz de 5, lo mismo es el omega 2, 1, porque ya el B sobre A es igual a 1, entonces uno tiene una onda en la dirección horizontal y dos en la vertical, y el otro tiene dos ondas en la dirección horizontal y uno en la vertical. Ahora, ¿cómo se combinan? ¿Cómo vibra con una, con otra? Bueno, en general, como siempre hacemos en estos casos, tenemos dos soluciones. A esa frecuencia puede vibrar en una combinación de los dos. Si fuera que vibra en una sola de las dos formas modales, por ejemplo que C21 sea 0, ahí tendríamos la línea nodal vertical y allí tendríamos claro, o sea, es un gráfico como curvas de nivel, ¿no es cierto? Lo que estaría clarito es lo que va para abajo, lo otro para arriba o viceversa. Podría ser también que para la misma frecuencia vibrara de esta otra manera. ¿Cómo va a vibrar con una o con otra? Y de acuerdo a la perturbación inicial. De acuerdo a lo que tengan. Si ustedes, por ejemplo, una membrana, que es un elemento que no tiene rigidez, le ponen un parlante debajo y a esa frecuencia, la omega que corresponde a esta, la 1,2, la 2,1, según donde pongan el parlante, va a vibrar de una manera o de otra. O a una combinación de los dos. Por ejemplo, si C1 es igual a C21, allí van a tener esa forma. Esto equivalía, por ejemplo, si corren el parlante según una diagonal. Si lo corren según la otra diagonal, puede vibrar de esta manera. Son infinitas las maneras. Lo que sí, por ejemplo, podríamos tomar esto cuando C21 vale 0,4 de C, o C12 0,4 de C21. Esto es matemático, es jugar allí, tiene un seno, el seno del ángulo doble, con un poquito de trabajo lo hacen. Yo lo hice con el matemático, pero dan todas las formas posibles, pero siempre la línea nodal pasará por el centro de la membrana. ¿Por qué? Porque en el centro de la membrana es donde se anula el desplazamiento para las dos formas puras que hay, ¿no es cierto? Fíjense, las dos de la izquierda se anulan todos los puntos de la mediana vertical, para la forma de la derecha se anulan todos los puntos de la mediana horizontal, y bueno, la combinación de los dos va a dar que siempre donde se cruzan esas dos medianas va a sumar 0. Bueno, con esto les vamos a colgar también en la página de la materia una de combinaciones de cuando tenemos tres ondas en una dirección y una en la otra, ahí salen todas esas figuras. Tal vez alguna vez hayan oído hablar de las líneas de Chandler, se forma geometría curiosa. Eso es real, acá está matemáticamente expresado, pero es real. Bueno, con esto terminaríamos esta clase. Buenos días.